España se ha convertido en la cuna del progresismo mundial, aunque en realidad esta gente que se llama a sí mismo progresista tiene las ideas más trasnochadas e involucionistas que se han dado durante el siglo XX. Cada vez que su ideología fracasa en un país es que eso no era comunismo en realidad. Por tanto, el fracaso del comunismo se debe a que ellos no fueron los que dirigieron la revolución. Esta es la premisa básica de esta gente que cada vez son más, sobre todo jóvenes, que se ha apoderado del discurso moralista en nuestro país. El discurso buenista, lo políticamente correcto, todo es propiedad de ellos. Lo malo es la derecha, lo bueno es la izquierda. Así está dividida nuestra sociedad. Hoy vamos a repasar unas cuantas directrices, un manual básico para ser considerado un progre español y no un facha, porque seguramente alguna vez te habrán llamado facha, fascista, neoliberal, bueno, un montón de lindezas, simplemente por no pensar como esa persona que te lo está llamando. Así que hoy te vamos a dar unas reglas para pertenecer o para que infiltrarte en este grupo y ser uno más de ellos, un progresista de puño en alto. Primera regla para no ser un facha y para ser considerado un progre es el voto. El voto es importante a quién votas para ser considerado de su secta o no. Es importante saber a quién votas para ser considerado de la izquierda radical o como ellos mismos se llaman, progresista. Bueno, progre. O sea, hay una diferencia entre ser progresista y ser progre. Y hoy vamos a hablar de los progres. En otras palabras, si votas al PP, eres fascista. Si votas al PSOE, eres un poquito menos fascista, pero sigues siendo fascista. Si votas a Ciudadanos, eres fascista, franquista, ultraliberal. Son dos conceptos antagónicos, el liberalismo y el fascismo, pero bueno, esta gente lo mete todo en su coctelera progresista, así que quedan pocas opciones de voto. Bueno, en realidad quedan muchas porque si por algo se caracteriza España es por tener una gran variedad de partidos de izquierda y cada vez más de izquierdas. Por tanto, solo te quedan pues Podemos, Esquerra Republicana si eres de Cataluña, Izquierda Hundida, bueno, todas estas plataformas que surgieron de izquierda últimamente a raíz del boom de Podemos. Incluso hay algunos progresistas que están como muy confundidos y votan al PDeCAT. El PDeCAT, ese partido que antes era Convergencia y Unió, que siempre ha sido la derechona más rancia, casposa, que ha gobernado Cataluña durante tantos años, ultracatólica y burguesa, pero que ahora de repente se ha vuelto los jefes de la calle junto con la CUP. La CUP es importante también, si eres muy de izquierda, si eres de izquierda radical y quieres ser un gran progre, tienes que votar a la CUP. Bueno, y luego ya si quieres ser la máxima expresión del progresismo mundial, tienes que votar a Bildu. Sí, los proetarras son... Para los proetarras incluso los de Podemos son fachas. Segunda regla, anticapitalismo. El anticapitalismo es el buque insignia de esta gente. Odian el capitalismo a pesar de vivir en una sociedad capitalista y de la cual no quieren desprenderse. Adoran regímenes en los que no han vivido nunca y los cuales desean que se instaure aquí. Pero cuando emigran para buscar trabajo o para una vida mejor o para cuando se exilian, ellos dicen que se exilian cuando no encuentran trabajo aquí, no creas que se van a Cuba, no creas que se van a Venezuela, no creas que se van a un país de estos que admiran, no, se van a Alemania, se van al Reino Unido, se van a Suecia, países ultracapitalistas, pero claro, es donde hay el trabajo, entonces haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. Da igual vivir en un país basado en el libre comercio, en el cual vives muy bien, pero tú quieres el paraíso socialista de Cuba. Y este país en el que vives es la dictadura neoliberal. Un país con un 44% de gasto público, un país en el que 13 millones de personas viven de prestaciones sociales, consideras que es ultra neoliberal. Realmente no sé qué sería para ellos países como Canadá, que es uno de los países más liberales del mundo. Eso ya sería fascismo ultra neoliberal. Bueno, fascismo ultra neoliberal es España para ellos. Regla número 3, el estatismo. El estatismo es algo que se ha inculcado en España desde hace muchísimos años, incluso ya durante la dictadura de Franco. Franco era profundamente estatista, igual que esta gente, pero Felipe González ya fue el que nos metió en la cabeza que el Estado tiene que sacarnos las castañas del fuego de todo, el Estado es el que tiene que velar por todo y, por supuesto, desde el resurgimiento de la izquierda radical en España, el estatismo se ha convertido en el buque insignia del progresismo español. Para ser progresista tienes que querer que el Estado controle tu vida, que el Estado controle tu dinero, que el Estado te meta la mano en el bolsillo para controlar las finanzas que tú no eres capaz de hacer porque eres demasiado imbécil. Realmente a esta gente no le entra en la cabeza que la consecuencia directa del estatismo es la corrupción, esa corrupción contra la que quieren luchar, y quieren luchar contra esa corrupción dándole más dinero al Estado, dándole más dinero a los políticos. Realmente a mí lo que me sorprendió del 15M es que en lugar de haber sido una revolución liberal, una revolución para despojar a los políticos de nuestro dinero,
para exigir a los políticos más libertad, más dinero en nuestros bolsillos en vez de para ellos vía impuestos, fuera totalmente lo contrario. O sea, que se exigía más poder para los políticos. Tú estás haciendo una manifestación, una macro manifestación a lo largo de toda España, que el 15M fue un movimiento contra la corrupción, contra los políticos que nos están robando, y lo que estás exigiendo es más poder para los políticos. Es un sinsentido. Debería haber sido una revolución liberal, no una revolución estatista. Como digo, la causa directa de la corrupción es el poder excesivo que tienen los políticos sobre nuestras finanzas, y sin embargo tú querías darle más dinero confiando en que estos nuevos políticos no te van a robar. Es lo mismo que les pasó a los votantes de Venezuela cuando votaron a Chávez. Pasó exactamente lo mismo. Pensaban que Chávez no les iba a robar, a pesar de que ofrecía más estatismo, y ahí tenemos al gobierno más corrupto del mundo. Cuarta regla, el odio a los ricos. El odio a los ricos es algo muy típico en la izquierda radical. Odian a todo el que se ha fraguado un futuro, a todo el que se ha fraguado una fortuna gracias a su esfuerzo y gracias a su trabajo, pero ellos dicen que no, ellos dicen que en realidad no odian a los ricos que han hecho su fortuna gracias a robar y gracias a la explotación. Es mentira. Ya lo dijo Julián Guita, no existen millonarios honrados. Para él y para toda la izquierda radical, todo el que tenga dinero lo ha conseguido robando y a base de explotar. El empresario es el demonio. El empresario se dedica a explotar a la gente y su mundo ideal es un país formado por cooperativas en las que los medios de producción sean propiedad de los trabajadores y no exista el empresario. Vamos, la dictadura del proletariado. Gente que no ha creado un puesto de trabajo en su vida, gente que incluso a veces ni ha trabajado en su vida, gente como por ejemplo Ramón Espinar, salió directamente de la universidad, ahí se metió a político, su profesión ha sido ser activista e hijo de un diputado que robaba con una tarjeta black, pues se permite dar lecciones a obreros que llevan trabajando toda su vida simplemente porque votan a un partido que no es el suyo, es decir, a lo mejor votan a un partido de derechas o votan al Partido Socialista, y Ramón Espinar pues puede dar lecciones de lucha obrera a esta persona que lleva a lo mejor 40 o 50 años cotizados. Y algo importante es que odian a los ricos cuando los primeros ricos son ellos. Ellos y su familia, la mayoría de esta gente viene de familias adineradas, hablo de los políticos, de extrema izquierda, vienen de familias adineradas, de altos funcionarios, de la administración, gente que no ha dado un palo al agua en su vida, dándole lecciones a un señor que ha creado su fortuna desde la nada y que da empleo a 150.000 personas. O sea, Amancio Ortega ha creado 150.000 empleos, tú has creado 0 empleos, pero tú puedes dar lecciones de moral y de lucha obrera a Amancio Ortega. Algo no me cuadra. Quinta, Franco. Llevamos 80 años de dictadura franquista. Hoy en día hay más antifranquistas que cuando Franco vivía. La izquierda radical no puede vivir sin Franco, es una relación de amor que tienen con él que no le dejan descansar, a pesar de que ya está muerto, enterrado y con los gusanos saliéndole por las orejas, no le dejan descansar porque necesitan mantenerle vivo para conseguir algunos votos de esta izquierda trasnochada, incluso jóvenes que no saben ni lo que es el franquismo, que nacieron 20 años después de la muerte de Franco. Es cierto que para ser demócrata, evidentemente hay que ser antifranquista. Lo que no puede ser es que el único punto de tu programa electoral sea el antifranquismo y el exigir continuamente que se condene el golpe de Franco y el aprovechar el mínimo resquicio en el que no se produce esa condena de forma explícita para llamar franquista a otros. En otras palabras, el Partido Popular será toda la vida franquista, a pesar de que hace casi 20 años que condenaron el golpe de Franco, pero si la izquierda radical no pudiera asociar al Partido Popular con Franco, pues es que estarían más hundidos de lo que ya empiezan a estar. Porque para ellos todo es Franco, el PP es Franco, el PSOE es Franco, Ciudadanos es Franco, el liberalismo es franquista, como he dicho es un contrasentido, ya que el fascismo se ha basado, incluso y el franquismo más, se basa en una economía dirigista, el estatismo, tal y como era Franco, tal y como era la Alemania de Hitler, y el liberalismo es todo lo contrario, pero el liberalismo para ellos es fascista. E incluso para los más radicales, hasta Íñigo Errejón es un poco Franco. Sexta regla, república. Esta es indispensable. Si quieres ser un progre de manual, si quieres ser un progre de verdad, de pura cepa, tienes que ser republicano. Pero no un republicano cualquiera. Tú no puedes ser un republicano como yo, por ejemplo, que quiero una república tipo la francesa, o tipo la alemana, o tipo la Estados Unidos. No, tú tienes que ser segunda republicano. Tu bandera tiene que ser la tricolor, tienes que sacarla en todas las manifestaciones que hagas, junto con la de la hoz y el martillo. Incluso en las últimas manifestaciones en Cataluña pro referéndum se ha llegado a sacar una bandera republicana
junto con una estelada. Como siempre, la izquierda dando golpes de coherencia sin saber que los de la estelada dieron un golpe de Estado contra los de la bandera tricolor hace 80 años. Debes querer la vuelta de la Segunda República, debes querer la vuelta del infierno de los golpes de Estado, del infierno de los estados de guerra y del infierno de los asesinatos del gobierno y de la oposición. Y por supuesto ignorando que gran parte del periodo republicano gobernó la derecha. Para ti solo te debe importar el bienio reformista, que es el periodo que va desde que se proclamó la República hasta que la izquierda perdió el gobierno. Ese es el único periodo que te importa y ese es el que llamas tú la Segunda República. Lo demás te da igual. Séptimo, la independencia. Si estás a favor de la unidad de España, eres un fascista. Para ser un programa de manual tienes que estar a favor de la disgregación de España, de romper España todo lo que puedas. Mientras en más trozos lo rompas, mejor. Si se puede ir a Cataluña, mejor. Si se puede ir al País Vasco, mejor todavía. Si se va a Galicia, mejor todavía. Debes romper la nación española. Eso es un progresista de manual. Por supuesto, si eres nacionalista ya eres el colmo del progresismo, pero solo nacionalista de comunidades autónomas. Si tú eres nacionalista catalán, eres progresista. Si tú eres nacionalista de Euskadi, también eres progresista. Pero si eres nacionalista de España, eres fascista. Y aunque no te consideres independentista, una característica principal del progresismo es ponerte de lado en los conflictos territoriales, como en este caso en Cataluña. Tienes que ponerte en medio entre los que están incumpliendo la legalidad vigente, entre los que están delinquiendo, como en este caso el gobierno, y los que intentan hacer cumplir la ley, como en este caso es el gobierno. ¿Por qué? Porque es importante que no se te asocie con el gobierno, aunque sea en un tema tan trascendental como este, que no es ni de izquierda ni de derecha, que aunque tú seas de izquierda y apoyes al gobierno en esto, nadie va a pensar que dejas de ser de izquierdas, pero si lo haces, pues la opinión pública va a pensar que te has vuelto fascista por apoyar al gobierno en algo tan importante como el cumplimiento de la legalidad. Pero para la izquierda radical el cumplimiento de la legalidad es fascismo. Octava regla, anticatolicismo, importantísimo. Tienes que odiar a la Iglesia con todo tu ser. Si sale un caso de pedofilia en la Iglesia, toda la Iglesia es pedófila y toda la Iglesia viola niños. Pero si hay un atentado yihadista, son casos aislados y nada tiene que ver con los musulmanes. Todos los musulmanes no son iguales. Estás en contra de las iglesias en las universidades, pero te gustaría que se construyera una mezquita. Felicitas el Ramadán en toda España, a pesar de que los musulmanes son una población minoritaria, y no felicitas la Semana Santa a pesar de que solo el 80% de los españoles es católico. Y lo dice alguien que no es católico ni cristiano. Y aquí entra también el feminismo, porque el feminismo juega un papel muy importante en esto del anticatolicismo, ya que les gusta mucho protestar contra la Iglesia, por los derechos de las mujeres, por el machismo recalcitrante de la Iglesia, en muchas ocasiones enseñando las tetas para reivindicar ese feminismo, cosa que tampoco termino de entender muy bien. Callan de manera vergonzosa ante los ataques de una parte del Islam a las mujeres con el tema del burka. Jamás vas a ver una feminista de esas que se ponen delante de Rouco Varela con los pechos pintados para protestar. Jamás vas a ver a una de estas feministas protestando por el uso del burka, que es quizás la prenda más denigrante que puedas ver en Occidente y que ningún gobierno, ningún país se atreve a prohibir, a pesar de que todos se consideran feministas y a favor de la igualdad de la mujer, incluido el Partido Popular, que es el que está gobernando ahora. Y llegamos a la última, una muy importante y muy delicada que no cabe a bromas, que es ETA. Aquí ya no puedo meter a toda la izquierda radical, pero sí a buena parte de ella y a otra parte de la izquierda radical que no es tan radical, pero que se pone de lado en este conflicto. Parece que para ser un progre de la izquierda radical tienes que ponerte de lado en el conflicto de ETA, tienes que entender a los dos puntos de este conflicto como si hubiera sido una guerra cuando no fue ninguna guerra. Si hubo una guerra fue el de las pistolas contra las nucas, pero no hubo ninguna guerra. Aquí hubo una banda terrorista que asesinó a 800 personas y aún así hay gente que intenta ponerse de lado y condena con la boca pequeña en algunos casos y en otros casos ni siquiera lo condena esta barbarie que sufrimos durante tantos años, porque hemos alcanzado ya el colmo de la estupidez humana y el colmo de la podredumbre cuando el señor Arnaldo Otegi es vitoreado por cierta parte de la izquierda, incluso cierta parte de esa izquierda que está en el Congreso de los Diputados. Recordemos que hay gente que le llama hombre de paz, como Pablo Iglesias, como Alberto Garzón. Son gente que considera mejor, fijaos en esto, mejor persona a Arnaldo Otegi que a Mariano Rajoy, por ejemplo.
Es decir, Arnaldo Otegi es un asesino, es un criminal, vale que no ha matado a nadie con sus propias manos. Hitler tampoco mató a nadie con sus propias manos y era un genocida y un criminal. No quiere decir que Arnaldo Otegi no lo sea. Y sin embargo tenemos que aguantar como gente que está sentada en el Congreso de los Diputados, que tiene millones de votos, llame a esa persona hombre de paz. Bien, pues esta es la España que tenemos, una España en la que vitorear a Stalin es de progres y votar a Rajoy es de fachas, en la que sacar una bandera de España es de fascistas y sacar la bandera de la hoz y el martillo que tantas muertes ha causado en el mundo es de progres, un país con una generación que está totalmente perdida. Aunque menos mal que poco a poco esa mayoría silenciosa va saliendo, cada vez va perdiendo el miedo a esa izquierda amoral que nos quieren imponer, a ese buenismo, a esa dictadura de lo políticamente correcto que poco a poco está llegando a su fin.